Señor, en esta mañana te damos gracias por permitirnos acercarnos a ti, por buscar, Señor, hoy tu palabra, tu consejo. Yo te ruego, Señor, abre nuestros corazones para entenderte realmente, para profundizar, Señor, en ti, para comprender los pensamientos de tu corazón, para no andar en las tinieblas, Señor. Te suplico, Padre, que cada corazón que hoy está acá, Padre, pueda, Señor, ser muy sensible a la palabra tuya. Bendice cada vida con la presencia hermosa de tu Espíritu Santo, Señor, hoy honrando tu palabra. Utiliza, Señor, mi vida como un instrumento. Soy tu siervo, Padre. Que no hable lo mío, sino lo tuyo, por favor, Padre. Porque nos interesa es tu sabiduría y no la sabiduría humana. Nos interesas tú, Señor. Oh, Señor Jesucristo, tú nos abriste, Señor, esa puerta para poder estar delante del Dios Todopoderoso y Soberano, delante del Padre, por ti, Señor Jesús, y por ti nos has enviado a tu Santo Espíritu. Amén. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, qué bueno verles en esta mañana. De corazón les agradezco a los hermanos de la alabanza, el esfuerzo con que ellos se preparan para bendecirnos. Y qué bueno ver ya a John tocando el piano. Hoy voy a tocar un tema, queridos hermanos, el cual me ha llamado bastante la atención y espero que usted hoy pueda escucharlo con realmente un corazón abierto y hambriento. Lo he titulado El peligro de rechazar la palabra de Dios. Y lo invito a que por favor abra sus Biblias, si es tan amable, en Amós. Amós es uno de los profetas menores. En mi Biblia está en la página 839. Está después de Oseas, un poquito más adelante, dos profetas menores más, y creo que lo encuentra. Oseas, Amós, después de Amós, gracias. No, sigue Joel y después Amós. Oseas, Joel, Amós. Amós, ¿ok? ¿Estamos todos? ¿Sí? Por favor, vayan entonces al capítulo 7, versículo 12. 7:12, la palabra dice así: y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allí tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Aquí vemos nosotros a un Amasías, que era un sacerdote que servía a un rey, Zorobabel II, y este hombre le mandó a decir a Amós el profeta: no queremos escucharlo, no queremos oírlo. En el versículo 10 él dice lo siguiente: el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar o sufrir
todas sus palabras. Porque ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Por lo cual entonces lo llama y dice: lárguese de acá, vete de acá. Utiliza tu don en otro lado y come de él, pero no queremos oírte, no soportamos tus palabras. Ahora, para poder entender con mayor profundidad esa palabra, debemos irnos al contexto histórico, queridos hermanos. Amós, la palabra significa carga, un llevador de cargas. La carga que llevaba Amós era la injusticia de un pueblo, la carga del pecado de un pueblo. Amós fue alguien que compartió junto a Oseas y también a Jonás. Por eso es que tú escuchas que Oseas está hablándole al pueblo desde el punto de vista del amor de Dios, mas Amós fue llamado a hablar de la justicia de Dios. Los dos mensajes eran claros en ese tiempo. ¿Por qué se dio ello? Pues recuerde que Salomón, cuando termina su reinado, se fue detrás del corazón de sus mujeres y terminó siendo un hombre idólatra. Salomón, el cual construye un templo a Dios, toma en vano ser alguien promiscuo y se dirigió a construir templos paganos en Israel. Muere él, se divide el reino, 10 quedan entonces con Jeroboam primero y el otro queda con uno de sus hijos. 10 tribus y 2 tribus. Y comienza la destrucción o la hecatombe de una nación que Dios llamó para que fuera luz a todas las demás naciones. El pueblo se pervirtió en gran manera. ¿Qué hizo Jeroboam? Primero construye entonces 2 monumentos, 2 toros, 2 becerros, de los cuales coloca uno en la ciudad de Betel y otro en el lugar de Gilgal, para que el pueblo entonces, los que son de Israel, no vengan a Judá a adorar a Dios, y se mete un paganismo de un gran nivel. Es más, en Samaria había también un gran templo, o había una adoración a un Dios extraño. Entonces la idolatría se levanta, un pueblo se divide, comienzan entonces a hacer las alianzas para evitar que se diera al interior una guerra civil. ¿Con quién la hicieron? Con los asirios y sirios, y después viene lo que sería en el tiempo posterior la gran cautividad y destrucción, no solamente para los 10 tribus de Israel, sino también las 2 tribus que quedaron de Judá y la de Benjamín. Porque cuando usted hace alianzas con Satanás, él tarde o temprano le cobrará. Me salió en verso. Tarde o temprano le cobrará. Amós, entonces, predica más o menos, se habla un tiempo de 2 años. En el capítulo 1, versículo 1 dice que las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y parece que un terremoto, pero terrible, porque se tiene muy bien ubicado dentro de la palabra. Ahora Dios en ese contexto entonces levanta a un hombre como Amós, el cual era un hombre sencillo. Este personaje era un pastor de la parte sur de Jerusalén, y eso es la palabra boyero, y también era un recolector de higos. Alguien supremamente sencillo.
Y a este hombre Dios lo llama de atrás, de donde menos se piensa, para decirle: sé tú ahora el vocero contra Israel. Sé tú el vocero contra él. Y él entonces da una palabra, la cual ni el rey ni el sacerdocio corrupto, y que no era el sacerdocio legítimo, porque levantaron sacerdotes que no eran de Leví, dijeron: cállate, no te queremos escuchar. Ahora entonces nos preguntaríamos en cierta manera, ¿por qué la gente rechaza la palabra de Dios? Y esa sería la frase transicional para la predicación en esta mañana. ¿Por qué la gente rechaza la palabra de Dios? Y en primera instancia, nosotros debemos ver a través de la palabra que una de ellas es porque existe una falsa confianza. Una falsa confianza. Es decir, muchas veces se confía en el hombre, se confía en las riquezas, mas no se confía en el nombre del Señor. Usted lo puede ver en el Salmo 52 y en el Salmo 146. Aquellos que confían en todas las otras cosas, pero no confían en el Señor. Por favor, vamos nosotros a mirar el capítulo 6, versículo 1 de Amós, y mire lo que la palabra nos dice. Ay de los reposados de Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y príncipes entre las naciones, los cuales acuden la casa de Israel. Señor está diciéndole a estos, no, los que están tranquilos, los que han sido prosperados, los que ven que las cosas les salen supremamente bien. Pero hermanos, ellos no están viendo una realidad. En el versículo 4 nos sigue describiendo cómo están estos hombres. Duermen en camas de marfil. Se puede imaginar la opulencia que tenían ciertos personajes que él llama ahí los notables y principales de la nación. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, comen los corderos y los novillos, gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, pero no para adorar como adoraba David, sino para ¿qué? Para entretenerse, para pasarla bien. Es más, versículo 6, beben vino en tazones, ni siquiera en copas, sino en tazones, que eran unas cosas así donde se recibía la sangre que se derramaba de los corderos. No estoy diciendo que sean esos, sino trato de mostrarles la medida, lo exagerado que ellos eran. Se ungen con las mejores lociones y no, dice la palabra, y no se afligen por el quebrantamiento de Josué. No les duele. No les duele. Es más, ellos se creen en cierto sentido que lo que han logrado con su fuerza les tiene asegurado un destino victorioso. En el versículo 13 la palabra dice: vosotros que os alegráis en nada, decís, ¿no hemos adquirido con poder nuestra fuerza? Es más, queridos hermanos, si queremos tener una visión más clara de lo que Dios ve en este pueblo, vaya al capítulo 4, por favor, versículo 1. No se distraigan, por favor, que lo que voy a hablar hoy es muy serio.
capítulo 1, versículo 1. Oí vacas de Basán. 4:1. Oíd vacas de Basán. Mire cómo el Señor les decía, vacas. Gordos echados. No, nos va bien. Y ese es el grave peligro cuando usted anda en una prosperidad, que usted tiende a desechar la palabra de Dios sobre su vida. Usted tiende a quitar la palabra de Dios de su corazón. Usted tiende, queridos hermanos, a creer que usted está supremamente bien. Y cuando viene alguien y le dice, hermano, cuidado con eso, pero no, si esto me está saliendo bien. Hermano, usted está jugando con fuego, pero si voy bien, he hallado gracia delante de Dios. Dios me tiene entre sus preferidos. A Dios no le importa realmente lo que yo hago, porque Dios es amor. ¿Cómo va a querer lo malo conmigo? Entonces es fácil que rechacemos la palabra de Dios, porque nos confiamos de nuestra propia experiencia y nos confiamos de nuestra propia sabiduría y no ponemos atención a la palabra de Él, que nos dice claramente, cuidado, porque Dios está viendo. Rechazamos, hermanos, la palabra de Dios porque pensamos que nuestra opinión y nuestro consejo y nuestras circunstancias son mucho más valederas, que la misma palabra de Dios en nuestras vidas. Yo le pregunto, ¿cuántas personas, hermanos, cuántas personas no son así? ¿Cuántas personas no rechazan la palabra de Dios en sus propias vidas? No rechazan el consejo de Dios. Porque es que me siento bien. Es que me ha ido bien. Por donde doy, voy bien. Pero el Señor ve otra cosa. ¿Por qué la gente rechaza la palabra de Dios, hermano? Segundo, porque la persona no ve el pecado como Dios lo ve. El Señor lo ve de otra manera. Miremos el versículo, capítulo 6, versículo 12. La parte B de este versículo dice lo siguiente. 6:12. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Es decir, se supone que el juicio debe traer ¿qué? Alegría y gozo. Se supone que los jueces deben aplicar la justicia, sobre todo un pueblo que era direccionado por la palabra de Dios, para traer al pueblo ¿qué?
paz, gozo, el shalom de Dios. Pero ¿qué sucedió? El juicio se volvió entonces una amargura para aquel que era realmente recto. El juicio, queridos hermanos, mostraba que todo estaba en manos de perversas personas que utilizaban el poder para oprimir. Entonces Dios ya nos está mostrando algo. Es que usted lo que tiene no lo tiene como yo he pedido que lo tenga. Entonces me salto las directrices de Dios para obtener lo que yo quiero. Y entonces no veo el pecado como Dios lo ve. Hermanos, ahorita esto se le llama una debilidad. Pecadillo. Y se le pone diferentes títulos para que la gente no se ofende. Una enfermedad. Y hay que tratarlo como una persona enferma. No se le puede decir pecado, porque si yo te digo hay pecado en su vida, te estoy ofendiendo. Ahora no se le puede decir a alguien tú eres una persona homosexual. No, naciste siendo hombre, pero dentro de ti había una niña que necesitaba salir. Entonces es una opción, es decir, por eso el género, porque no se le puede decir eso. No se le puede decir al ladrón, ladrón. No se puede. No se puede. Estamos en una época que hablar de pecado no es bien visto. ¿Cuáles son las iglesias que más se llenan? La que le dice, usted va a cumplir los sueños. Dios te ha llamado a grandes cosas. Vas a prosperar, hermanos. Pacte con Dios. Esas sí se llenan. Claro, y que les ponen artistas y traen de todo y les ponen vallenatos y le ponen obras de teatro y hay danzadores. Pues hermano, ¿quién no va a estar gustoso allí? Porque es un buen espectáculo. Pero no se está hablando de lo que Dios realmente ve. ¿Y qué le dijo a ellos? Ustedes son injustos, porque la justicia de Dios la han vuelto amargura. ¡Qué pueblo! Porque Jeroboam, este hombre, creo que fueron 60 años y hubo una prosperidad económica y pensaron que trayendo sus vidas detrás de idolatría era correcto. ¿Cuántos mafiosos no consideran que lo que ellos hacen es lo correcto? ¿Cuántos adúlteros no consideran que es lo correcto? Un hombre una vez me dijo, pastor, en consejería, menos mal que fue una sola vez, o no prosperó. ¿Qué tiene de malo, pastor, que yo tenga 2 mujeres? Tiene demasiado de malo. Y le comencé a explicar, pero es que yo amo a las 2. Pues yo le dije, pues no ama usted a las 2. Porque si usted amara a una, no le haría daño a esa persona. Pero no, eso no es tan malo. Y nos comemos los cuentos, hermano, de ver las cosas que no son. Mire el 8:4. Él le decía al pueblo, oí esto, explotáis al menesteroso y arruináis a los pobres de la tierra. Yo veo
no solo Colombia aquí, hermano, yo estoy viendo mi nación acá en esta palabra. Veo Venezuela también aquí. ¿Cuántas naciones de la tierra no están en esto? Y vemos en nuestro país gente, hermanos, que paga un avión de Bogotá a Miami para ir a jugar, para que le enseñen golf a su hija. Y él, después de enseñarle golf, se devuelven en avión para ir a dormir a la casa en Bogotá, con el dinero de usted y de mí. Dios se enfada con una nación así. 5. ¿Cuándo pasará el culto? Ahí está diciendo. ¿Cuánto pasará el mes? ¿A qué hora se acaba el culto? Que tengo un negocito ahorita a la 1. Ya no se respeta el día del Señor. Ya la gente, miremos, hermanos, todos los que están ahorita montando cicla. El domingo es un día para mí y no un día para Dios. ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros de pan y hagamos negocios? Esto sí es aburridor, lo de los cultos, la religión. ¿Para qué? Para oprimir más al pueblo, para comprar los pobres por dinero, es decir, para hacer gente esclava y los necesitados por un par de zapatos, hermanos. Por eso el Señor dice en el versículo 7, juró Jehová por la gloria de Jacob que no me olvidaré jamás de sus obras. No me olvidaré jamás de sus obras. Por eso le dice, vacas gordas, sagradas de Basán, que oprimís al pobre y quebrantáis al menesteroso, que decís, señores, trae y beberemos, yo estoy bien, allá ellos, no me importa los demás. Eso trajo dolor a Dios en su corazón. De ver una nación, un pueblo que se supone que debe hablar de la justicia y la verdad de Dios, dándole la espalda a una realidad del pecado sobre una nación. No sé si usted entiende la dimensión de lo que Dios nos está hablando en este día, hermanos. No sé si usted entiende el amor que Dios está colocando en cada uno de nosotros. Una carga realmente por la injusticia que se da en nuestro país, en nuestra nación, pero también en nuestras vidas. Rechazan la palabra de Dios, hermanos, porque no ven el pecado como Dios lo ve. Yo puedo jugar con el pecado. No, Dios me dio un vestido blanco y no tiene de malo yo irme a revolcar en el popó del cerdo. Como alguien dijo, lo que no me costó, volvámoslo fiesta. No sé si es por ahí. No tengo el don para eso. ¿Cómo es que es? ¿Dónde están? Ah, bueno. No entendí nada, pero por ahí. Gracias, mi amor. Lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Porque no tenemos realmente ni siquiera una pizquita de lo que costó nuestra salvación. No tenemos ni una pizca. Por eso, ese pastor sí es aburridor, señor tan cansón.
siempre lo mantiene uno regañando. Hermanos, yo no los regaño. Patricia. Dios no se exhorta, porque vosotros sois la luz. No espere que sean los personajes que estamos eligiendo, porque ninguno de ellos creo que sea temeroso de Dios. Bueno, no estoy hablando de todos, alguno habrá, pero pues, confío más en la iglesia de Dios. Tercero, ¿por qué la gente rechaza la palabra de Dios? Porque no ve el castigo como una oportunidad de volver a Dios. A nadie nos gusta ser castigados, reprendidos. Yo les he hablado a ustedes de que yo le agradezco a mi abuela de que me haya partido un palo en la espalda. Pero eso me libró. Hermanos, no sé qué es tener 1 gramo de cocaína, 1 gramo de marihuana, nada de eso en mis manos. No sé. Es más, me decían algo y me daba miedo. Agradezco a mi abuela que me amó de tal manera. Señor, es claro que Él hace juicio. Y con Amós habló diciendo juicio a la nación. Vuelvan al capítulo 1. Versículo 3. Así ha dicho Jehová por 3 pecados de Damasco. ¿Damasco era pueblo de Israel? No. Pero Dios aquí está enseñando que Él juzga a todas las naciones. Entonces comienza a decir, por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo. Y comienza a dar unas razones. En el 6 sucede con Gaza. En el 11 con Edom. En el 2:1 con el pueblo de Moab. Pero si queremos que Dios castigue a los demás, pero con nosotros no se meta, ¿cierto? Pero el Señor dice, bueno, ahorita viene el pueblo. Versículo 4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, les hicieron errar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, y el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Y se cumplió. Nabucodonosor. Se cumplió. 2:6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Un pueblo paganizado, totalmente paganizado.
Llegaron a ser tan paganos, hermanos, que tanto papá como hijo tenían relaciones con la misma joven. ¿Por qué? Porque entró la idolatría y en esa idolatría había prostitución sacerdotal. Y los grandes personajes que dirigían la nación compraban el vino en las casas o en los templos de sus dioses con las multas que le sacaban al pueblo. Les dice el Señor, pues los voy a hacer también que ellos la sufran. Eso no se va a quedar así, hermano. Nadie piense que se puede burlar de Dios. Nadie. Lo que el hombre siembra, cosechará. No escapará. Entonces, arranca el mensaje diciéndole, mire lo que se viene. Mire que estamos en pecado, pero a la gente no le importa, hermano, no le interesa. Mire que no estás andando en la voluntad de Dios. No. Tú allá con tu Dios, yo acá con mi Dios. Yo te respeto, tú me respetas. Satanás sí ha sabido, hermano, manejar las naciones de la tierra. Cuando estuvimos en Toronto, si yo le hablaba a alguien de Cristo, me echaban a la cárcel. Usted no puede, es más, usted no puede andar con una camiseta que diga Jesucristo. Y hay en países que usted no puede ponerle el nombre de Jesús a una persona. Pero como yo voy bien, no me importa lo que sucede. Dios es mi parcero, como muchos dicen, o como otros hablan, el man está vivo. Ni siquiera respeto hay ante el Señor. Vaya a ver si un personaje de eso le dice al presidente, entonces qué bacán, predi. Nada. Dirán, señor presidente, doctor. Pero con el Señor se toman sus atribuciones que ni corresponden. Entonces sigamos mirando lo que Dios quería decirle a ellos, porque hay un juicio. Mire esta palabra, hermanos. Capítulo 7. Dios le muestra 3 visiones a Amós. Así me ha mostrado Jehová el Señor, 7:1. He aquí, él criaba ¿qué? Langostas, cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor, Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? ¿Qué sucede en el versículo 3? Se arrepintió Jehová de esto, no será así. ¿A quién vemos? La figura de un quién. De un intercesor, de un Abraham, de un hombre que se paró a la brecha, hermano. Un hombre que tuvo misericordia, porque ¿qué pasaba? El heno iba a ser destruido, solamente le quedaba heno al rey. El pueblo iba a aguantar hambre. Traigo este castigo, Señor, es pequeño. Entonces el Señor vuelve y le dice en el versículo 4, entonces fuego. Señor, cesa, le dice Amós. Cesa. Y en el versículo 6, se arrepiente, no será así. Iba a secar, hermanos, las aguas hasta subterráneas. Iba a traer una aridez y un hambre a la nación a través de la sequía. Entonces dice el Señor, versículo 7. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo.
no de plomo de material, sino bien hecho, bien recto. Y en su mano tenía una plomada de albañil. Entonces Jehová me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Dios los llamó. Dios le dijo, vuelvan. Dios le dijo, traigo justicia. Y además ellos no aprendieron del juicio. Aquí estamos hablando de un juicio que vendría, pero Dios le había llamado la atención a través de otros juicios. Ven, por favor, ve al capítulo 4, versículo 6. Que estoy tratando de darles un libro en una predicación. Pero mire lo que dice el versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. ¿Qué significa un diente limpio? Hermano, usted aguantó tanta hambre que no necesitó cepillarse. Los hice que no tuvieran comida, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Mas qué? Mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 7, detuve la lluvia por 3 meses. Versículo 8, la última parte, no os volviste a mí. Versículo 9, os herí con viento solano, con oruga y langosta. Última parte de ese versículo, pero nunca os volviste a mí. Versículo 10, envié contra vosotros mortandad como Egipto. Última parte, mas no os volviste a mí. Versículo 11, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado de fuego, mas no os volviste a mí, dice el Señor. Por tanto, de esta manera te haré a ti y a Israel. Porque he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Pocas palabras le dijo, como no quisiste escuchar, porque no quisiste obedecer, aunque te humillé, aunque cerré las ventanas de los cielos, no levantaste tu cabeza y miraste y reconociste a Dios. Para más, lo haría un pagano más adelante, Nabucodonosor, que después de ese orgullo se dio cuenta que tenía que alabar y exaltar al Dios de los cielos. Pero como no te diste cuenta, entonces vamos a hacer algo. Prepárese para estar, que es esa frase delante de Dios. Prepárate para ir al encuentro, es nos vamos a enfrentar en guerra. Eso fue. Es una palabra de guerra, una palabra militar. Prepárate, porque usted y yo nos vamos a enfrentar. Porque no toleraré más a Israel. No toleraré más. Dios les llamó al arrepentimiento y no lo hicieron. Es más, este Amós es tan hermoso, hermano. Dios le mostró a este hombre, me sorprende cómo le hablaba a Dios y le decía, vean, en el versículo 8:1 dice, he aquí un canastillo de fruta de verano, es decir, esta fruta está que se come, está madurita. Dios le está diciendo a Amós, ese pueblo está maduro para el castigo, está preparado para el castigo. Pero ante estas palabras que buscaron entonces el rey y el falso profeta,
No podemos soportarlos. Vete, qué cansón usted diciéndome eso. Qué aburrimiento usted todo el tiempo. Que pecado, 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 pecado. No crea. Para mí también es difícil. Porque yo me siento y digo, Señor, otra vez. Padre, ¿por qué no me regalas otras palabras? No, yo también la lucho, hermano, no crea. Yo creo que ustedes me amarían más si yo les hablara de que ustedes van a alcanzar sus sueños. Y yo también la lucho. Y el Señor, otra vez. Padre, y oramos, y con mi esposa oramos. Padre, dame una palabra tan hermosa. Ay, nos anime, que salgamos gloriosos. Aleluya. Dígale a mi pueblo que no toleraré más. Él es tardo para la ira. Pero hermanos, no contenderá para siempre con el hombre. Usted y yo no podemos, hermanos, pisotear las cosas de Dios. No podemos. Porque ¿qué hizo ese profeta? Es más, la gente ama más los falsos profetas que los profetas verdaderos de este tiempo. Yo, ¿por qué no volví a ver enlace, hermano? Hace multitud de años, cuando vi uno de los profetas que decía: Dios dice, este año será tu año. Este año emprenderás cosas maravillosas. Este año alcanzarás grandes metas. Este año métate en tus proyectos, hermano. Es que no acaba. Y mandó cartas a todo el mundo y la gente regalándole una carta a la otra. Mire lo que Dios tiene. Pero nunca le escuché que dijera: hermanos, si usted no se arrepiente, se va para el infierno. Eso no se profetiza. La gente ama más los falsos profetas y al que habla la verdad. ¿Sabe que vete de acá? No te queremos, no te soportamos. No habrá el que dice: uy, lo odio, que se vaya de acá. No faltará. Pero Dios, hermanos, lo hace porque Dios desea librarnos. Es más, este sacerdote mintió porque dijo luego: no, es que ese anda diciendo que usted va a morir en espada. No, la casa de Jeroboam iba a ser castigada, sí, en espada sí, pero no que Jeroboam iba a morir. Es más, la generación que vino después de él fueron muertos y ahí acaba el nombre de esa casa. Acabó, terminó. ¿Qué es lo que Dios entonces quiere con ellos? ¿Qué es lo que Dios busca en usted y en mí, querido hermano? ¿Qué es lo que Dios nos quiere dar? ¿Por qué? Sería el último punto. ¿Por qué la gente rechaza la palabra de Dios? Porque no cree que Dios se revela. No cree que Dios habla. No cree que Dios se manifiesta al pueblo. Vamos al capítulo 2, versículo 11. Mire lo que dice la palabra. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen escogidos, ¿cierto? Nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Dije, yo escogí de ese pueblo para que hubiesen hombres de Dios y hombres escogidos. Mas vosotros diste de beber vino a los nazarenos, es decir, en vez de ayudarles a que viviesen en santidad,
que viviesen separados por Dios, ustedes fueron tropiezo para ellos. Y a los profetas mandasteis diciendo, no profetices, no hables lo que es de Dios. Como el hijo que le dice a la mamá, uy mamá, calla aquí tantas veces, y no escucha que viene palabra de Dios ahí. O cuando un pastor le da el consejo a una oveja, no cree que es palabra de Dios. Mire por eso es tan hermoso este libro. Y la gente no entiende que Dios se revela, porque hay un sentido. Vámonos al 3:7. Mire tan hermoso esto. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que ¿qué? Revele su secreto a sus siervos los profetas. Y si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Quién no hablará de misericordia? ¿Quién no gemirá? Dios habla a la iglesia, hermanos. Dios lo revela. Dios levanta personas, y no estoy hablando del profeta como Elías, no, estoy hablando de aquellos que dan el mensaje de Dios, que pueden entender y leer los tiempos, la voluntad de Dios y lo que Dios va a traer. Pero no creen, hermanos, que Dios revela. Pasemos al capítulo 4, versículo 13. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre ¿qué? Su pensamiento. Dios es un Dios que se revela. Es un Dios que nos habla. Es un Dios que quiere que tanto tú como yo, como las naciones, comprendan su voluntad. Que entiendan que Él es el que nos ha llamado. Y estamos esperando. Si usted y yo nos volvemos necios, entonces estamos esperando que se cumpla entonces lo de la palabra en capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. No la hallarán, no la encontrarán. Porque cuando pudieron buscarla, no la buscaron. Y cuando ya no pueden encontrarla, ahí sí la buscan. La gente va a tener hambre y no va a encontrar la revelación en sus vidas porque decidieron tapar sus oídos cuando la palabra le vino. Hermanos, el Señor lo hace porque tiene misericordia. Lo hace porque quiere lo mejor para nosotros. Por eso nos habla y nos llama al arrepentimiento. Cuando usted escuchaba a un Juan, le decía víboras a los fariseos, quien nos enseñó a huir de la ira venidera. Si usted lee a Amós, hermano, los castigos están ahí, y aún la palabra misma toma de esto para los versículos de Apocalipsis, es decir, se conjuga de la revelación que Dios había dado a Amós. Amós dijo, va a haber llanto. Y él habló del día del Señor, que será de tinieblas y no de luz. Un día donde se llorará y se crujirá.
Dice, viene el día del Señor. Jesús claramente nos dijo, vendrá como ladrón en la noche. Va a suceder. Va a suceder. Pero como estaban como vacas de Bazán, ¿qué va a pasar? Él no retarda, hermanos. Simplemente ha sido paciente para que más personas puedan llegar a ser salvas. Pero es lo único que detiene. Es lo único. El juicio está a la esquina, hermanos. Yo les digo, ¿será que Colombia se salva de esto, de lo que hemos denunciado? ¿Qué le pide Dios entonces al pueblo y a su iglesia? Capítulo 5. Versículo 1. Voy a leerlo en un orden. 5:1. Oí esta palabra que yo levanto para alimentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Murió. Llama virgen a la nación. Cayó, murió. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y el que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. El 90% va a morir. El 90% va a morir. Es que la mortandad, dice, fue tan grande que ni siquiera hubo tiempo de enterrarlos bien. Ni siquiera cantaron ni oraron por la cantidad de muertos. Pero así dice Jehová, buscar ¿qué? 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Dios estaba abriendo la puerta a un pueblo que se arrepintiese. Búsqueme y viviréis. Deje lo que es malo. Hagan lo que es recto delante de Dios. Versículo 14. Buscad lo bueno y no lo malo. Perdón, no, miremos el 6. Fue el que leí. Perdón, el 14. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Y se me escapó el otro versículo. El 6 fue el que no leí. Así, buscad a Jehová y vivid. El 8 también. Buscad al que hace bellas. Gracias, sí. El que hace todas las cosas, el Todopoderoso. Buscadme y viviréis. Quiero que escuchemos esta canción, hermanos. Quiero que por favor usted le ponga todo el corazón a entender esta canción. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños
de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi
y olvidasen los rencores del ayer. Yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscarme, buscarme, buscarme y viviré. Mientras tanto aún repito como antaño: buscarme, buscarme, oh, buscarme y viviréis. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Usted está llamado. Usted es una voz para esa época. Tenemos que dejar tanto egoísmo y dejar de ser vacas sagradas, vacas de Bazán, porque Dios está buscando hombres y mujeres para traer su salvación. Por favor, a Colombia no lo va a cambiar ningún líder. Colombia cambiará cuando sobre la iglesia venga un avivamiento para estos tiempos. Cuando usted quiere ver políticos no corruptos, que la iglesia se levante en un avivamiento. Hombres que buscan de corazón, que la gente tenga el temor santo, que sin predicar la gente se conmueva ante el poder de su presencia en medio de la iglesia. No podemos seguir viendo niños abandonados, jóvenes acabados, vendiéndose por placer. ¿Y qué está haciendo usted? Yo estoy bien, mi casa anda en paz, gloria al Señor. Aspiro que al menos esté así, porque si usted está luchando todavía con cositas carnales, hermano, pues estamos mal. ¿Qué va a hacer usted por este país? ¿Qué va a hacer usted por esta ciudad? ¿Qué va a hacer usted por esta comunidad, hermano? Yo le invito a que usted sea una ofrenda viviente a Dios. Yo también. Y que busquemos, Señor, trae un avivamiento. Si no hay un avivamiento de tu iglesia en estos tiempos, de 100, 10 se salvarán y 90 morirán. Estoy tomándolo como un ejemplo, no, por favor, no estoy diciendo por eso, pastor, profeta y todo eso. No, estoy hablando es que muchos se perderán si la iglesia no se aviva. Tú estás buscando jóvenes como Josué en santidad. Está buscando a aquellos jóvenes que prefirieron ser quemados antes de postrarse ante un ídolo. Hombres que no temieron hacer la voluntad de Dios y fueron metidos en medio de leones. Jóvenes que pudieron derrumbar gigantes. Mujeres
que colocaron su vida. No les importó morir porque amaron el pueblo de Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Qué va a ser de nuestra vida cuando nos presentemos delante del Altísimo y digamos, no hicimos nada? Estábamos bien en nuestras casas, nuestras camas de marfil, comíamos muy bien, pero los niños abandonados, nuestros hermanos están mal, hermanos. Los venezolanos están mal. Están detrás del carro de basura en montones, sacando de lo que puedan comer. Si no clamamos, si no gemimos, el que sabe lo que es bueno y no lo hace le es contado como pecado. ¿Qué puede hacer usted, hermano? Interceda, oremos, venga y comprometamos, gimamos, que este suelo tiemble por la presencia de Dios, que venga un avivamiento, que venga el poder de Dios en medio de su nación, de su pueblo, y veremos, hermano, cómo el malhechor se convertirá. Veremos justicia en la ciudad, veremos cómo los jóvenes son siendo liberados del pecado y de las drogas, veremos a enfermos levantados, veremos al mudo que canta, al sordo que escucha, al ciego que ve. Lo veremos, pero tenemos que hacer algo por nuestra nación. Si Dios castigó a todas estas naciones de la tierra, Colombia no se escapa. Usted está llamado, hermano. Usted está llamado. Estamos llamados. Usted está llamado. Si usted es un hijo de Dios, ha sido escogido para anunciar las virtudes de aquel, de Jesucristo nuestro Señor, que se rasga el velo y nos permite de entrar delante de su presencia. Oh Señor, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, porque lo que era bueno no lo hicimos, Señor. A veces, Padre, no hemos visto y tomamos, Señor, que el fin del tiempo es como una alegoría, una historieta, pero tú vienes, Señor, a hacer justicia. Tú vienes, Padre, y el fin de los tiempos, Señor. Nadie sabe el día ni la hora, sino vuestro Padre que está en los cielos, nos dijo el Señor. Está dado en su potestad. Pero yo te suplico, Señor, te suplicamos, Padre, encamina nuestros corazones para no ser, Padre, mezquinos espirituales. Padre, el mundo se hunde porque estamos bien, que tú nos has salvado, Padre. A veces la misericordia se nos ha apagado, Señor. Te pido por un derramamiento de tu Espíritu en la iglesia, Señor. Un derramamiento, Padre, del Espíritu Santo en tus escogidos. Empodera a tu pueblo, Señor, en ti.
muchos, Señor, escuchan el evangelio, Señor, de la salvación. Muchos puedan entender, ahí viene el castigo de Dios a las naciones, que nadie escapará. Que muchos, Padre, puedan conocer la salvación, que busquen al Señor y vivirán. Y vivirán. Derrama, oh Santo Espíritu, tu presencia en la iglesia. Que como en el Pentecostés, Señor, tembló la tierra, y mis hermanos, los que oraron allí, la iglesia que estuvo intercediendo, fueron llenos del Espíritu y llenos de lengua de fuego. Su boca, su palabra fue mudada por ti, oh Espíritu Santo. No podremos hacer nada sin tu presencia. Oh Jesús, tú nos aseguraste que tú irías al cielo y te sentarías a la diestra de Dios y rogarías por el Espíritu Santo. Yo te ruego, Padre, que seamos una iglesia que andemos en el Espíritu, mi Padre de los cielos. Avívanos. Y el corazón, Padre, que está allí apocado, minguado, acostado, levántale a gemir. Por el débil, por el pisoteado, por el ultrajado. Porque tú ves desde los cielos. Tu palabra dice, Padre, que tú no te olvidarás de ninguna de esas cosas. Dile, Señor, ayúdame a comprometerme con la oración y la intercesión. Ayúdame a ser un emisario de Dios. Ayúdame a dar la palabra de Dios. Lléname y úsame. Te lo ruego en el nombre de Jesús.